que arranca. Ya está, ya arrancó. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el marco normativo contable, ¿sí? Que es en definitiva lo que regula nuestra profesión y la futura de ustedes, ¿sí? Es lo que los va a mantener adentro, o sea, las actividades que realicen adentro o fuera de la ley, ¿sí? Bien, vamos a ver Sistema Normativo Argentina y clasificación de las normas contables, ¿sí? Y cómo está organizada la profesión en Argentina, ¿sí? ¿Qué es la FAPSE? ¿Qué es el CEPSE? ¿Qué son los institutos de investigación? ¿Cómo se hace una resolución técnica? Y los memorandos que saca la Secretaría Técnica de la FAPSE para interpretar las resoluciones técnicas, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan del sistema contable que nosotros hablábamos en sistema? Ustedes hablaban mucho de lo que era un sistema, de lo que eran las partes interrelacionadas, ¿sí? Y un sistema normativo es todo el conjunto de reglas, o leyes o pautas escritas que regulan el comportamiento, ¿sí? A ver, si ustedes se acuerdan, si ustedes vieron filosofía o vieron o tuvieron en la secundaria o algo, ¿se acuerdan que había normas que eran más allá de lo que de las normas legales, de lo que decía la ley, lo que eran las normas de un conjunto de ciertas actividades, ¿sí? Por ejemplo, el marco normativo de la contabilidad, vamos a ver que está dado, ¿sí? Por las leyes, ¿sí? Que emite el Congreso Nacional y las normas profesionales. Lo mismo pasa en los deportes. Si ustedes juegan al vóley, al básquet, tienen un sistema normativo que son las reglas, ¿sí? Cambia el nombre, se llamarán reglas, se llamarán pautas o como lo quieran llamar, pero no dejan de ser unas normas, ¿sí? Un sistema normativo. ¿Para qué nos sirven las normas contables? Para preparar la información contable. Y ese preparar es cómo lo vamos a preparar, ¿sí? ¿Qué pautas vamos a tener desde no solo cómo se recolecta, cómo se registra la información contable, sino también pautas que debe tener o códigos que debe cumplir, requerimientos que debe cumplir quien prepara la información contable, ¿sí? El preparador de la información contable también está alcanzado por esta norma. No solo la empresa y la información que se muestra, sino también el preparador contable, ¿sí? Esta existencia de normas, ¿sí? Es necesaria para el funcionamiento de cualquier, ¿sí? Sin reglas claras no puede funcionar una amistad o una pareja o cualquier relación humana necesita de normas, ya sean escritas o no, pero son necesarias. Por ejemplo, si el contador sabe porque estuvo casado y yo estoy casado. Cuando te casás tenés que cumplir una cierta cantidad de normas. Si no las cumplís, te separás. ¿Se entiende? Una vez que se da el afecto en una pareja, uno se separa, ¿no? Ya se acabó. Es una regla, ¿sí? Perdón, profe, perdón. Sin norma no puede funcionar. Profe, perdón. Sí, son normas de convivencia las que dice el profe. Y lo importante de las normas es que se tienen que dar a conocer, ¿sí? O si no, se entran en conflicto después. Exactamente. Yo no sabía en las parejas, como se que yo no sabía que te gustaba esto, no sabía que te enojaba. Bueno, acá pasa igual, tenemos que, las normas tienen que ser claras, conocidas por todos, entonces el sistema funciona ordenado, digamos. Exacto. Bien, ¿cómo tenemos nuestro sistema contable acá? Yo quiero que vamos a hacer, imagínense un triángulo, ¿sí? Una pirámide, quiero decir. La base de todo, o sea, la ley máxima que existe en la Argentina es ¿cuál? ¿Cuál creen que es la ley máxima o la carta magna? Lo que da nacimiento a nuestra nación. La Constitución. La Constitución Nacional. ¿Sí? Acá no está pero puesto, pero en definitiva,
la ley máxima que debe cumplir la contabilidad es o bajo la cual están todas las leyes, es la Constitución Nacional. No puede haber una ley, ¿sí?, que contraría la Constitución Nacional. Ni una ley, porque pasa a ser inconstitucional. Si, por ejemplo, nosotros como entidad contable, ¿sí?, o como contadores, desconocemos o propendemos a que se apruebe una ley que va en contra de la Constitución, nosotros estamos en rebeldía frente a la Constitución. O sea, estamos incumpliendo la Constitución, que es la norma superior, ¿sí? Después viene el Código Civil, después vienen las constituciones provinciales, etcétera, pero después viene el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, que es lo que empieza ya a regular nuestra actividad profesional, ¿sí? Vamos bajando el orden de, diríamos, prioridades, ¿sí? Empezamos, Constitución Nacional y la norma máxima, eso ya tienen que saber. Después viene el Código Civil y Comercial. Fíjense que el Código Civil y Comercial ya regula las relaciones entre personas y comerciantes, ¿sí? Después, dentro del Código Civil y Comercial, tenemos la Ley General de Sociedades. ¿Por qué hablamos del Código Civil y Comercial? Recuerden que el Código Civil iba por un lado antes y el Código de Comercio por otro lado. Lo que se hizo en 2015 fue fusionar, después de muchísimos años, el Código Civil y Comercial, unificarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían temas del Código Civil que se volvieron cuestiones comerciales y viceversa, ¿sí? Bien, la Ley General de Sociedades, parte de lo que está dentro del Código Civil y Comercial y determina cuando existe una sociedad comercial. Después hay normas que ciertas instituciones u organismos descentralizados del Estado emanan. El Banco Central, que regula, ¿sí?, y controla la actividad financiera, determina normas que deben cumplir los bancos y entidades financieras, cómo deben elaborar información contable, cada cuánto deben presentar, determina hasta el plan de cuentas que van a usar los bancos, ¿sí? La Inspección General de Justicia son las normas que deben cumplir las sociedades civiles, comerciales, que están reguladas bajo su órbita. A nivel provincial, en la provincia del Chaco tenemos la Dirección de Personas Jurídicas, la Superintendencia de Seguro de la Nación, el INAE, ¿sí?, determinan ciertas normas de control, pero solo obligatorias para los entes que se encuentran bajo la órbita de control de esas entidades. O sea, un plan de cuenta del Banco Central no va a tener injerencia para una empresa comercial, ¿sí? ¿Se entiende? Y después tenemos las normas profesionales, que son normas emitidas, ¿sí?, por los organismos por el organismo de control que regula nuestra profesión, que vamos a ver son los consejos profesionales de ciencias económicas, que se encuentran agrupados a su vez en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. También tenemos los colegios profesionales que una vez que se creó la FAPSE, muchos han dejado de existir o coexisten dentro del ámbito de los consejos profesionales, que son quienes regulan, tienen el poder de controlar la matrícula y asignar la matrícula en las jurisdicciones que están a cargo, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver lo que es el marco conceptual, que son postulados para el desarrollo del juego de normas contables, ¿sí?
¿Qué es lo que nos da, en definitiva, el marco conceptual? Las pautas que debe seguir, pautas generales que debe seguir la información contable, ¿sí? Es lo que nos sirve de referencia a la hora de elaborar la información contable. ¿Dónde lo tenemos nosotros? Nosotros, emitir nuestras normas contables. ¿Saben dónde? Lo tenemos en la RT16, que es nuestro marco conceptual. Ahí se define qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio neto, qué requisitos debe tener la información. ¿Y saben para qué sirve el marco conceptual? Primero, porque ahí es ser respetado por su emisor cuando emite las normas contables, pero lo principal es que ante dudas a la hora de aplicar una norma o no, o cómo debo, yo tengo dudas, leo la norma y no me queda claro qué debo hacer, cualquier problema eso tengo que ir al marco conceptual. Si no está en la norma y no dice cómo lo resuelvo y no están en las interpretaciones, voy al marco conceptual. Además que el marco conceptual de las normas, para quienes no son contadores, ¿sí?, les sirve para facilitar la lectura de los estados contables. Voy a hacer una digresión acá, donde voy a plantear una diferencia entre realidad y lo que dice el marco conceptual, ¿sí? Todo lo que dice en el marco conceptual, ¿sí? Esto de que facilite para los terceros, etc. Lamentablemente, una de las fallas que tenemos quizás como profesionales nosotros es que no se facilita el marco conceptual a los que no son contadores, ¿sí? Entonces, no digo que los estados contables se vuelven ilegibles, pero le complicamos o sea, nadie está obligado a saber contabilidad, ¿sí? Y para no saber contabilidad puede ser muy difícil entender la información, que para eso existen las notas contables, ¿sí? Pero muchas veces los usuarios de la información, ¿sí? Los usuarios de la información no están obligados a conocer qué es lo que se hace en la contabilidad, ¿sí? Entonces, en cierta forma, el marco conceptual, ante dudas de un tercero, facilita, ¿sí?, la interpretación de las normas contables. Bien, ¿ustedes están viendo todo lo que voy proyectando? Sí, profe. Profe, se ve. Está lo que es marco conceptual, todo. Perfecto. Seguimos. Bien. ¿Qué busca el marco conceptual? Las cuestiones claves, identificar qué debe tenerse en cuenta para el desarrollo, estudiar los aspectos inherentes en ellas, los postulados que puedan aceptarse para el desarrollo lógico de dichas normas, los parámetros para la emisión de normas contables y sirve, como les dije, de punto de referencia cuando hay situaciones que afectan la información contable y no estén expresamente previstas. Por ejemplo, al definir activo, nuestro marco conceptual amplió, ¿sí?, la visión de activo a que, por ejemplo, nosotros tengamos un activo, ¿sí?, o reconozcamos un activo independientemente de la propiedad jurídica del mismo, ¿sí? O sea, aunque no sea yo dueño en los papeles del bien, a ese bien que tengo en mi poder lo reconozco como un activo porque beneficia, ¿sí?, o tengo el control de los beneficios futuros que ese bien me generará, ¿sí? Eso lo vamos a ver más específicamente cuando vean el leasing, ¿sí? El leasing financiero. Pero mientras tanto está bueno que
lo tengan de guía, ¿sí? Cambió, porque antes ustedes reconocían un activo cuando tenían la propiedad jurídica, y ahora no, prevalece la realidad económica por sobre la realidad jurídica, por ejemplo, ¿sí? Profe, ¿este Power después Sí, lo van a subir? escucho. ¿Este Power Sí, después va a estar en el aula virtual. Sí, Juan. Sí. Recién nos avisaron que más o menos en media hora van a pasarnos la clave para que les pasemos, ¿sí? Y se van a poder matricular en la aula virtual. Van a blanquear todas las claves porque parece que hubo un problemita ahí. Van a poder bajar este Power, van a poder bajar unos ejercicios que hay hasta la unidad 4 y van a poder bajar las guías de trabajo práctico, ¿sí? De la unidad 2 también. Sí, todo eso lo van a poder bajar cuando se matriculen. Bien. Identificar también nos permite el marco conceptual, identificar los atributos de los objetos, o sea, de qué es lo que le interesa a los usuarios de la información. Los aspectos por quienes participan en el mercado, de efecto determinar qué precios aceptarían para comprar o vender bienes, o sea, las pautas de reconocimiento, en cierta forma, ingreso y gasto. Inferir, bien, lo que sea determinar el capital a mantener, sí, a los fines de ver cómo vamos a medir los resultados del periodo y que de acuerdo al fin que buscan, ¿sí? Bien, la unidad de medida, por eso ustedes van a ver ahora, cuando nosotros avancemos en los aspectos teóricos, en las distintas unidades, van a ver que todo se vincula al marco conceptual. El marco conceptual, en definitiva, determina el modelo contable que vamos a aplicar con sus parámetros básicos y secundarios, ¿sí? Parámetros básicos, unidad de medida, capital a mantener y, ¿qué más? Algún recursante. Unidad de medida, capital a mantener y moneda. No hay ningún recursante, Carlos. Y criterio de evaluación, perdón. Te lo pregunté a todos. No hay cierto, que entendieron la regularidad, perdón. Bien. Unidad de medida, las pautas consideradas referidas al contenido y forma de los estados financieros, ¿sí? Y ahí, como les dije, en la RT16. Eran los parámetros básicos para que tengan en cuenta que van a ver en la RT16, habla capital a mantener financiero, unidad de medida o moneda homogénea y criterio de medición para los bienes de fácil comercialización BNR, bienes que requieren esfuerzo, coste de reposición, bienes de uso, ¿sí? Coste histórico o su análogo reexpresado o modelo la revaluación. Y después ya tienen como parámetros secundarios, ¿sí? El reconocimiento de resultados transaccionales y no transaccionales, valores límites, y etcétera. Vamos a ver más adelante eso, pero todo está dentro del marco conceptual. Si ustedes leen la RT16, es la base para después hacer la RT17, que son los criterios de medición y evaluación ya específicos, ¿sí? ¿Qué debe tener un marco conceptual como mínimo? El objetivo del estado financiero, quiénes son los usuarios, qué información necesitan los usuarios, ¿sí? ¿Qué cualidades debe cumplir o qué requisitos tiene que tener la información para satisfacer la necesidad de los usuarios, ¿sí? Y los objetivos susceptibles de medición, como les dije, activo, pasivo, pauta, imputación de ingresos, gasto, etc. ¿Hasta acá alguna duda? No, yo quiero aclarar algo, profe. Nosotros vamos a usar como material de estudio obligatorio, ¿no? Vamos a tener que usar las resoluciones técnicas, ¿sí? Le digo para que vayan consiguiendo eso. Lo pueden bajar de internet si quieren, la página de la FAPSE, o pueden comprar el cuadernito como ustedes quieran, ¿sí? Lo importante que sea, profesor, es que nosotros, o sea,
no está todo reglamentado al detalle en contabilidad, ¿sí? Encima aparecen siempre hechos nuevos, hechos económicos nuevos, que hacen que las normas vayan saliendo después de los hechos económicos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, ahora se pagó la ATP, bueno, después salieron normas sobre cómo implementar el tema de COVID, etcétera. O sea, surgen hechos nuevos y las normas salen detrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El marco conceptual sirve como base para interpretar hacia dónde va orientada la contabilidad. Entonces, todo lo que no está normado, ¿sí? Si hay algún tema contable que no tiene su propia norma específica, tenemos que ir al marco conceptual y ver cuál es el espíritu de la contabilidad respecto a esa partida, ¿sí? Si es un activo, define lo que es un activo, si es pasivo, lo que es un pasivo, patrimonio neto, etcétera, ¿sí? Entonces, el marco conceptual es, digamos, sería como el espíritu de las normas contables, ¿sí? Las normas son más específicas, el marco es más general. Como están bostezando algunos. Tomen mate, chicos, tomen mates. Esta es teórica y después ya a partir de la semana que viene ya vamos a ver los números y va a estar más interesante. O si no, ustedes son libres de decirle al profesor, vaya más rápido, estamos aburridos. Y nosotros avanzamos más rápido con lo más elemental, ¿sí? Total, esto acuérdense que se estudia sentándose, leyendo el libro, mirando las filminas, subrayando, no hay otra forma, ¿no? Tomamos en los parciales y tomamos en el final también, ¿sí? Entonces, no hay otra forma de darla y no hay otra forma de... Son las famosas horas traste, para no decir el nombre que le decíamos cuando estudiábamos, ¿sí? Vamos a ponerle horas traste. Algo así. Horas de sentón, ¿sí? Horas de sentón. Esta recomendación le hago para todos. Contabilidad superior es la última contabilidad, es la más, diríamos, complicada entre comillas. Para mí es la más linda. Pero porque junta todo lo anterior y es una materia que se les va a hacer fácil si ustedes la llevan día a día. Con que ustedes le dediquen un ratito todos los días, se les va a hacer fácil. Si ustedes estudian la práctica con la teoría, se les va a hacer fácil. Si ustedes pavean y esperan una semana antes del parcial, ¿sí? Es todo. Todo tiene su tiempo. Dedíquenle el tiempo. Yo antes le decía todo eso, pero... Le dijiste. Es en vano. Después todo estudia una semana antes del parcial. Es así, ¿no? Bien. ¿Para qué nos sirve el marco conceptual? Vamos a retomar para facilitar la uniformidad en lo que es la disciplina contable, ¿sí? En el tratamiento de la disciplina contable. Nos da pautas estandarizadas sobre informes contables, sobre todo para uso externo. ¿Para qué es esto? Para que nosotros sea de más fácil lectura para los usuarios y sobre todo para, al estar estandarizada la información contable, sea más fácil de leer y comparar entre empresas, ¿sí? Distintas empresas, pero del mismo rubro. Por ejemplo, si yo agarro el balance de Molinos Río de la Plata, va a ser generalmente igual que el balance de cualquier otra empresa que del rubro alimenticio, ¿sí? Bueno, acá más o menos son casi todos oligopolios, pero bueno, supónganse, agarro el de Don Pedro, ¿sí? El mercadito Don Pedro, y lo puedo comparar con el balance del mercadito Don Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los informes, como están elaborados, son estándares, son estandarizados. Entonces, lo que es activo corriente, ¿sí? Va a ser similar, dependiendo de las características propias de la actividad que realizan cada una, pero caja y banco va a contener dentro de todo los mismos conceptos, ¿sí? ¿Se entiende? Bienes de cambio van a tener los mismos conceptos, ¿sí? Pero porque está estandarizado.
Muy bien. Está establece criterios uniformes. Claro, ese es un poco el objetivo de las normas contables, ¿sí? Que todos tengamos un criterio parecido, ¿sí? Si no, cada uno va a poner cualquier cosa en cada rubro, ¿sí? Entonces, si no hay normas, va a ser un caos. No solamente para comparar, sino la misma empresa puede ir cambiando la forma que quiere que los otros lean sus estados contables, puede ir dibujando. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Se normatiza, ¿sí? Y las normas dicen cómo se puede poner, o sea, qué se debe poner en cada rubro, qué incluye cada rubro, y también a veces ofrece alternativas, ¿sí? Se puede evaluar de esta forma, o poner de esta forma, pero nada más que esas alternativas, ¿sí? No otras, porque si no, tanto la evaluación como la exposición va a ser voluntaria y va a ser cualquier cosa, ¿sí? Exacto. Bien. Nos sirve pregunta, para profe. establecer criterios uniformes. Sí, Esto va vinculado a la estándar. Puedo usar la opción de levantar la mano, que está abajo también. Nacho, ¿quería decir algo? Sí, quería preguntar si la antigua RT10 también era parte del marco conceptual. No. ¿Quieres contestar, Carlos? ¿Quieres contestar? Contestale vos. No, la RT10, ¿sí? El marco conceptual lo tenemos recién a partir de la RT16 con ese nombre, ¿sí? La RT10, ¿qué tenía? Tenía básicamente criterios de evaluación, la parte central de la RT, ¿sí? Se evaluaba todos valores corrientes, ¿sí? Tenía una introducción que hacía de marco conceptual, pero no se llamaba así, en donde decía que a partir de ahora se evalúa todos valores corrientes, daba con los principios generales. Y tenía al final un anexo donde también hablaba de ajuste por inflación. Entonces, una mezcla de las tres cosas, ¿sí? Pero lo central de la RT10 fue el modelo de valores corrientes, ¿sí? Tenía, algunos autores pueden decir que tenía un símil marco conceptual, ¿sí? Al principio, y al final un anexo de ajuste por inflación, pero no se llamaban así expresamente, digamos. Igual está derogada esa, Nacho, ¿sí? Bueno, gracias. Okay. Bien. Los criterios, establecer criterios uniformes que va con las pautas estandarizadas, determinar el modelo contable, como lo dijimos anteriormente, y formalizar, ¿sí?, la doctrina y práctica contable, ¿sí? O sea, que al estar por escrito, en cierta forma lo que busca nuestro marco conceptual es que la doctrina contable, la práctica contable estén armonizadas, que no haya grandes diferencias, ¿sí? Que es siempre la famosa guerra entre la práctica, ¿sí?, entre la doctrina y la realidad, ¿sí? Que la realidad acompaña a la práctica, que la doctrina acompaña a la praxis, a la realidad, ¿sí? No esté tan fuera de foco, ¿sí? Bien. Ahora pasamos a los que son las fuentes en general de las normas, ¿sí? Hay dos tipos de fuentes, ¿sí? Formales y materiales. Las formales son la ley, las normas profesionales, la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? Que es aquello que está determinado, ¿sí?, de manera escrita. La ley es la norma escrita emanada por quién, por autoridad competente, ya sean leyes nacionales o provinciales. Las normas profesionales son dictadas por los organismos que representan a los profesionales, ¿sí?, y obligatorias para los matriculados de esos organismos en las provincias, ¿sí? Ahora vamos a ver, o sea, las normas contables emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco obligan a los profesionales de ciencias económicas que ejercen su labor en la provincia del Chaco. Y las emitidas por el Consejo Corrientes para los profesionales de Corrientes, ¿sí? Y la jurisprudencia son conjuntos de sentencias judiciales, ¿sí?, que contienen o no, sí, que contienen definiciones en materia de disciplina contable. Los fallos de los tribunales, ¿sí?, para que sean jurisprudencia, primero que tuvieron que haber pasado todas las etapas de apelación, ¿sí?, y
en todo caso, si fue determinado por un tribunal, supónganse, provincial, que se hayan agotado las instancias de apelación, ¿sí? ¿Se entiende? Y la doctrina, los trabajos publicados por autores de la disciplina. Acá tenemos los libros, ¿sí? Y los trabajos de investigación también podemos incluir dentro de la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, Doctrina de Fowler-Newton con su libro Contabilidad Superior, Cuestiones Contables Fundamentales, el Biondi, que en paz descanse, ¿sí? Con su libro Contabilidad Financiera, el cual recomiendo. También, por ejemplo, es doctrina Palen Acuña, es doctrina Hernán Casinelli con su libro Medición Contable, ¿sí? Los diversos autores que escriben sobre contabilidad son doctrinas, ¿sí? La doctrina no necesariamente, chicos, va a determinar las normas profesionales, ¿sí? Puede, sí, ese pensamiento, esa masa crítica que pone la doctrina puede servir de base para el dictado de nuevas normas profesionales, ¿sí? O legales. ¿Se entiende? Porque son muchas veces interpretaciones de la realidad. Además que la doctrina puede estar puede mostrar, ¿sí? Una realidad que quizás todavía la norma profesional o la ley no la está viendo, ¿sí? O no la reguló. ¿Se entiende? Bien. Y las fuentes materiales son dos: las políticas contables y las prácticas contables. Las políticas contables, ¿sí? Son las normas internas de la organización, ¿sí? Y que lo que hace es regir el sistema de contabilidad interno de la empresa, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes en sistemas contables, sistema contable se sigue llamando la materia? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el sistema contable, yo no leí, por eso no me acordaba si cambiaron el nombre. Sistemas contables, ustedes ven las políticas contables y las determinan y hacen el trabajo en base a esas políticas contables, ¿sí? Sí, Nicolás, ¿qué ibas a decir? No, que sí, que se llama igual nomás. Sí, Y las prácticas contables, sí, son los usos o costumbres que hay en la actividad cotidiana del preparador de la información. Es más, por ejemplo, les doy un ejemplo de prácticas contables. Si ustedes miran la RT 41 y 42, cuando la veamos más adelante, van a ver que en definitiva quedó escrito ciertas prácticas contables que se hacían en las pymes y que iban en cierta forma colisionaban con la RT 17, ¿sí? Después había que adaptar la RT 17 al anexo, pero parte de esas normas salieron de las prácticas contables, ¿sí? Que lo que hacíamos los contadores en los entes pequeños y medianos a la hora de evaluar ciertas partidas, sobre todo el rubro mercadería. Yo disiento en cómo está la RT 41 y 42 porque en cierta forma se olvida de algo, de que el avance tecnológico hace que hoy es muy difícil que un ente no tenga un sistema contable o un sistema que por lo menos le permita, ¿sí? Medir, ni siquiera le hablo de contabilidad, pero por lo menos mantener los stocks valuados al día, ¿sí? A su costo de reposición, etc. Bueno, pero es optativo, profesor. No, obvio, por eso son optativos, pero a lo que voy es que le digo cómo da la RT 41 y 42 para los pequeños entes, en cierta forma, llevó a la norma prácticas contables, ¿sí? Lo que es el método de costeo por ganancia bruta, ¿sí? O por diferencia inventaria. Otro ejemplo puede ser los sistemas Sí, de Nicolás. registración
Uriel, ¿qué iba a decir? ¿Qué otro ejemplo puede ser los sistemas de registración, los planes de cuenta y eso? ¿Ejemplo de qué, Uriel? ¿De práctica contable? De políticas, sí, no, de políticas contables. Sí, nuestras resoluciones técnicas no hablan específicamente de planes de cuenta, ¿sí? Eso sí es pura política contable. No hay una norma que diga cómo tienen que ser los planes de cuenta, ¿sí? Sí hay norma cómo se tienen que exponer los estados contables y cómo se tienen que evaluar las partidas, ¿sí? Lo que decía el profesor Casali es que nosotros tuvimos mucho tiempo la RT17 que decía que los bienes de cambio, por ejemplo, tenían que evaluarse a valor corriente de cierre de ejercicio. Pero la empresa más chiquita tenía problemas porque no tenían los valores corrientes actualizados. Entonces, hacían por diferencia de inventario nomás, ¿sí? Entonces, eso que hacían todos, después se transformó en una RT que permitió que se evalúe así con diferencia de inventario, ¿sí? La existencia final, ¿sí? Evaluando a costo histórico la mercadería, ¿sí? Y lo que decía el profesor, que hoy por hoy, las que son consideradas empresas más pequeñas, después ya vamos a estudiar más adelante, ya están capacitadas como para evaluar como las empresas grandes, como decía la RT17, ¿no? Pero como es más fácil evaluarla así con la simplificación, la mayoría se tira por la simplificación, digamos, ¿sí? Que es una información que no es del todo aproximada a la realidad como la otra, como la que es más específica, ¿sí? Para todo esto no se preocupen que se lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos el rubro de bienes de cambio. Importante que ustedes tengan claro todos los conceptos que el profesor va diciendo por ahí, diferencia de inventario, porcentaje de ganancia bruta, son todos conceptos que nosotros suponemos que ustedes ya están dominando, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir directamente nosotros al meollo de la cuestión, ¿sí? Si no, tengan a mano después todos esos apuntes porque son conocimientos que los tenemos que tener bien fresquitos, ¿sí? Todo lo que vieron en el sistema y en fundamento. O sea, más fundamento ahora, ¿no? Sí. Mirando fundamentos. Sí. ¿Costeo por absorción? Pregunta. Sí, también toma costeo completo. Esperando lo de Carlos. No, la nena está acá al lado. ¿Quiere helado? No pasa nada, no pasa nada. ¿Pasa la heladera? Cuestiones de criatura, golpecito, ahí está, se golpean. Bien, características de las normas contables. Son emitidas por autoridad competente, ¿sí? El Poder Legislativo o institución con facultades delegadas para emitir normas. O emite, o una norma puede ser legal, ya sea contable legal, puede ser porque la emitió, la volvió legal, o sea, por ley del Congreso Nacional o los congresos provinciales, o bien porque el organismo de control al que por nuestra actividad estamos bajo su órbita de control, emitió una norma que los obliga, ¿sí? Son de carácter general, o sea, se deben estar especificados a quién se emiten o para quién, ¿sí? Y son de carácter obligatorio y siempre acompañan un castigo o una a quien incumple, ¿sí? Un castigo o una sanción a quien incumple, ¿sí? Sí, ¿vayan a preguntar a alguno? No, parece que no. No, no veo manitos levantados. Profe, ¿qué sigo Seguimos. yo? ¿Qué sigo yo con la clasificación? Sí, dale. ¿Proyecto dale. yo? Como quiera, proyectar vos capaz mejor para no... Bueno. Entonces yo puedo ver las preguntas. Ahí está. Dale. Ahí puse suspender. Ahí se dejó de proyectar, ¿no? Acá. Ahí sí. Toco en dejar de y ahí se presentar. Ahí está. Ahí está.
¿Se ve o no? Sí, profe. Todavía ahí se ve. Sí, profe. Pero yo no veo. Bueno, yo no veo, así que, pero bueno. Pero ustedes ven, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Sí se ve. Bueno, este tema lo van a encontrar en todos los autores, ¿sí? Abajo yo le puse medición contable y está la contabilidad superior igual, pero entonces ustedes elijan la materia que tengan que cursar, digamos, ¿no? Como yo decía, es teoría, lo van a ver en todos los autores, que sentarse y practicar y estudiar nomás. Entonces la clasificamos las normas según su origen o alcance. Pueden ser normas legales, que vimos que emanan de una autoridad competente, son obligatorias para los emisores de informes financieros, ¿sí? Vimos cuáles eran hoy las instituciones que podían emitir normas legales, ¿sí? Desde el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los organismos dependientes, ¿sí? Luego tenemos normas contables profesionales, que cumplen un rol de punto de referencia para el informe sobre informes financieros que surgen de trabajo de auditoría o revisión. Estas son otras famosas normas contables que están en el compendio de resoluciones técnicas, como yo les dije, ¿sí? Y luego tenemos las normas contables propias, que son las famosas políticas contables, ¿sí? Son las propias del ente. Perdón. Luego, según su objetivo, pueden ser de reconocimiento de variaciones patrimoniales, o sea, que indican cuándo hay un activo, cuándo hay un pasivo, cuándo hay resultados. Esas son normas de reconocimiento, ¿sí? Normas de medición, cómo se evalúa ese activo o ese pasivo o esa partida de patrimonio neto, ¿sí? Y norma de exposición, cómo se presenta esa información para terceros, ¿sí? Entonces, la idea es que todos reconozcamos los mismos conceptos, todos midamos de una manera parecida y todos expongamos de la misma manera, ¿sí? Cosa de que la información pueda ser comparativa. Bueno, acá va depurando después cada uno de los conceptos, son las normas contables legales que hablamos hoy. Pueden ser emitidas por la EGJ, Inspección General de Justicia de San Buenos Aires. En el Chaco, no sé cómo se llama en Corrientes, es la Dirección de Personas Jurídicas. Y acá también es Dirección de Personas Jurídicas. Inspección general, profe. Persona jurídica y registro público de clase. En Corrientes, sí, verdad. Sí, creo que en el Chaco depende del Poder Judicial, ¿no? Acá depende del Poder Ejecutivo. Exacto, depende de, por eso es Dirección de Personas Jurídicas, depende en realidad del Poder Ejecutivo. Ah, está bien. No está. Lo que sí pasó, el Registro Público de Comercio pasó a la órbita de la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Acá. Claro. Igual que acá también. La Inspección General de Justicia, bueno, esto regula para asociaciones civiles, fundaciones, sociedades anónimas, sociedades, bueno, todas las personas jurídicas, ¿sí? Sucursales, sociedades extranjeras. La CNB, Comisión Nacional de Valores, regula para la Bolsa de Comercio, agente de bolsa, agente de mercado abierto, fondo común de inversión, sociedades con cotización. Ustedes cualquier cosa pregunten nomás. Yo estoy viendo la filmina, no los veo a ustedes, pero el profesor les va a contestar allí o activen el micrófono si no. El Banco Central de la República Argentina, para compañías financieras, bancos, sociedades de ahorro y préstamo, cajas de crédito, y otras entidades que realizan intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Tenemos una lista, esto no les voy a leer, esto les pediría que ustedes lo agarren y lo lean, o leanlo ahora y vean si tienen alguna duda, de seguro, de riesgo de trabajo, el INAE, Instituto de Obra Social, cada uno regula sus propias normas para los organismos que dependen de ellos, ¿sí? Fíjense que muchas veces estos organismos se apoyan en las normas contables profesionales nuestras, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, dirección cooperativa dice que se va a usar la RT de cooperativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Normas contables profesionales argentinas, conceptos a veces según su origen.
Las normas profesionales son dictadas por organismos de la profesión contable y los sujetos a los que obliga son los profesionales en ciencia económica que se encuentran bajo la órbita de dicho organismo, realizan tareas de auditoría o revisión de la información financiera. Bueno, esto ahora tenemos que tener bien clarito, ¿sí? ¿Quiénes están obligados a cumplir esas normas contables? Solamente los sujetos a los que obliga son profesionales en ciencia económica que se encuentran bajo la órbita de este organismo, realizan tareas de auditoría o revisión de información financiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y siempre hacemos esta pregunta a lo largo de los años, las políticas contables que son propias, internas de un ente, ¿están reguladas por las normas contables profesionales? ¿Ustedes qué piensan? ¿No sabe, no contesta? Que sí, porque no pueden ir en contra. ¿Quién dijo sí porque no pueden ir en contra? Juan, no. Juan Chocobar. ¿Por qué dice que no pueden ir en contra, Juan? Y porque las normas profesionales a su vez están, no contradicen las normas legales. Por ende, las propias no pueden ir en contra ni de las profesionales y por ende de las legales. Creo. Y bueno, pero esa es la pregunta. Vos te respondemos la pregunta. La pregunta es, ¿pueden contradecir o no? No, las propias no. Pero ¿por qué no? Y porque las profesionales son las que regulan la actividad del profesional de ciencia económica. Muy bien, pero... Una política contable hace más al funcionamiento interno. Pero no para todos los profesionales. Acá deciden claro por los profesionales de ciencia económica que ¿qué? Que se encuentran bajo la órbita de dicho organismo. Muy bien. O que hacen tareas de... Y que realizan tareas de auditoría o revisión de la información financiera. Muy bien. Y en una empresa, si un contador interno no hace auditoría. Bueno, este es un tema que está en la guía de trabajo práctico para debatirlo cuando llegue el momento. Ustedes piénsenlo mientras, ¿sí? Si las normas contables profesionales, ahí repito, Lorena, si las normas contables profesionales son obligatorias para las políticas contables, podemos tener políticas contables distintas a las normas profesionales. Acuérdense que en contabilidad hay muchas formas de evaluar, muchas formas de sacar resultados, entonces no todos coinciden con lo que dice la RT. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir porque si no, se nos va el tiempo. Bueno, normas contables profesionales de Argentina, análisis según su origen. Bueno, esto es un poco de historia, lo que les gusta historia, también vieron algo en la clase de teoría por lo que estuve viendo. Tenemos un marco, el decreto 5103 de 1945, la norma legal, que hablaba sobre temas contables, porque al no haber normas profesionales en esa época, entonces se regulaba por normas legales nada más, ¿sí? Sale... Nico, ahí Coleman levantó la mano. ¿Qué querías preguntar? Gabriel. Ah, no, me pareció que levantaste la mano, no hay problema. Ah, dale. Ahí. Sí. Seguí nomás. Bueno, acuérdense que en esta época, en 1945, no había consejos profesionales, no había nada, ¿sí? Con la ley 2488, ahí surgen los consejos profesionales del año 1973, ¿sí? Se crean los consejos, se regula la profesión de contador y se le delega, digamos, a los consejos profesionales el hecho de emitir las normas profesionales, ¿sí? Esto tiene un antecedente en 1969, esto vieron también clase de teoría ayer, ¿sí?
La Asamblea de Graduados, ¿se acuerdan que estableció los principios de contabilidad generalmente aceptados en 1969? ¿Sí? Que son antecedentes de las normas actuales, ¿sí? Bueno, ¿cómo se estructura nuestra profesión contable? Está organizada de manera federal en todo el territorio nacional a través de consejos profesionales de ciencia económica de cada provincia, entidades de ley que ejercen el poder de policía de cada jurisdicción. Estos consejos se crean con esta ley 2488, ¿sí? Entonces, tenemos un consejo en cada provincia, por eso decimos que están organizados de forma federal. Ustedes seguramente conocen el Consejo de Resistencia, está por la calle Pellegrini, ¿no? Resistencia, en el Chaco, ¿sí? En Corrientes también está por la calle Pellegrini, ¿sí? Está en la calle, ¿sí? Tenemos a su vez una Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, o sea, una organización que sería de segundo grado, los consejos de primer grado, como los sindicatos. La federación agrupa a los 24 consejos profesionales de todo el país, ¿sí? ¿Qué tiene esta estructura de gobierno? El organismo máximo, la asamblea, que votamos todos los matriculados, ¿sí? Después tenemos la junta de gobierno y la mesa directiva. ¿Sí? Son los organismos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, ¿sí? Y que uno la fiscalización, que es la comisión fiscalizadora, ¿sí? Si ustedes quieren esto trasladarlo a lo que sería la organización democrática de nuestro país, la asamblea sería como el poder legislativo, donde votamos todos los matriculados, la junta de gobierno, la mesa directiva, ejecutivo, y la fiscalizadora es la que controla, ¿sí? El poder judicial sería, ¿sí? Dentro del organismo de gobierno de la FAPS. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la FAPS? Esto lo tienen todo también en internet, en la página de la FAPS, que ahora le vamos a pasar. Representar gremialmente a los contadores públicos adheridos, establecer vínculos con poderes públicos y con instituciones privadas relacionadas, realizar estudios de investigaciones, dictar normas técnico-profesionales, esta es la que me interesaba a nosotros, dictar normas técnico-profesionales, organizar y auspiciar reuniones, conferencias, cursos, congresos, lograr desarrollo técnico, científico, social y cultural, y ofrecer a la comunidad profesional diversos beneficios sociales. ¿Sí? Ustedes van a escuchar después que hay congresos de contadores, hay estudios de investigación, bueno, y hay dictados normas profesionales, ¿sí? Tanto para contadores como para licenciados en administración, como para economistas, en sus propias normas, ¿sí? Luego tenemos, dijimos, unos organismos de primer grado, los consejos profesionales de ciencias económicas. Los consejos profesionales representan la profesión a nivel institucional, son entes públicos, no estatales, creados por leyes provinciales, las cuales definen sus atribuciones y obligaciones. Cada consejo profesional tiene un estatuto interno que define sus funciones, las funciones de sus órganos, deberes, obligaciones y requisitos para integrarlos. ¿Y cómo son los órganos del consejo profesional? Tenemos el consejo directivo, la comisión fiscalizadora, el tribunal de disciplina, que sería el poder judicial, digamos, y acá aparece una figura de secretarios técnicos, que ya vamos a analizar bien, ¿sí? ¿De qué se trata, sí? Acuérdense que cada provincia emana una ley propia con la cual se crean los consejos profesionales. Por eso son entes públicos no estatales, ¿sí? Porque regulan una función que es propia del Estado, que es representar y controlar la profesión. Por eso es importante por ahí que los contadores estén matriculados en los consejos para poder ejercer la profesión, si no, no estamos controlados por nadie, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de los consejos? Promover medidas para jerarquizar la profesión, estudiar, fundar y emitir opinión profesional, llevar matrícula, autenticar firma a los matriculados, ¿sí? Se certifica de que la firma es del matriculado, legalizar la firma en dictámenes, recaudar y administrar los recursos que contempla la ley, designar personal necesario para ejercer sus funciones, remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes de faltas previstas en la ley cometidos por los matriculados, combatir el ejercicio ilegal de la profesión, esto es lo que decía que hay que estar matriculado para ejercer la profesión de forma legal, y dictar resoluciones diversas, entre ellas normas contables profesionales, ¿sí? O sea, los consejos pueden dictar normas contables profesionales, ¿sí? Aunque va a ser un acuerdo de, a la larga, ponerse de acuerdo todos en tener las mismas normas, si no, podemos llegar al riesgo de tener 24 normas distintas en el país.
Sí, pues son 24 consejos. Estas son las páginas web que les decía. La página de la FAPSE, la página de consejos del Chaco, la página de consejos de Corrientes. Esa, o sea, Carlos, si le querés pegar ahí a los chicos en el chat, así, Sí. así en sus ratos libres pueden hacer clic. Y se van a re divertir. Ir mirando, por lo menos que sepan cuál es la fachada del consejo de cada lugar. ¿Conocen el consejo profesional? Los correntinos de Corrientes y los chaqueños del Chaco. Los santafesinos de Santa Fe. Bueno, aunque en Florencia debe haber una delegación nomás. Nicolás dice, no, profe, ¿no conocen o no hay? Bueno, vamos a seguir un poquito. Profe Copia, Instituto Centro de Organismos de Investigación Contable y Técnicos de Estudio en la Argentina. Este es el más importante para nosotros, el CECIT, Centro de Estudios Científicos y Técnicos. Es un órgano de investigación y consulta técnica de la FAPSE, depende de la Junta de Gobierno. ¿Sí? O sea, es un órgano de investigación y consulta. Es el que se encarga de preparar los proyectos de resoluciones técnicas. ¿Cuáles son las funciones? Realizar estudios y elaborar trabajos vinculados directo e indirectamente con los campos que abarca la actividad de ciencia económica, participar en la organización de los congresos, jornadas y otras reuniones que realiza la FAPSE, asesorar a la mesa directiva, elaborar opiniones sobre los proyectos de normas profesionales elaborados por la ciencia. Ahora vamos a ver qué es la ciencia. ¿Cómo está formado? El director general, el consejo asesor, los directores de áreas, los investigadores y jóvenes investigadores, los investigadores adscriptos y las comisiones de trabajo permanentes. Que sucede en CABA, igual que la FAPSE. ¿Sí? Acá está la famosa esencia que vemos hoy, es el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría. ¿Cuál es el objetivo? Contribuir a lograr el mayor consenso posible de la profesión y de la comunidad respecto a las propuestas de las normas profesionales, promover la coherencia entre las normas propuestas por la FAPSE y las efectivamente puestas en vigencia en los consejos profesionales, contribuir a una mayor homogeneidad en la interpretación de las normas vigentes y contribuir a una mejor comunicación de las normas. Entonces, fíjense que el CECIT, el que investiga, ¿sí? Y la esencia es la que hace de vínculo entre la FAPSE y los consejos profesionales para que todos tengamos armónicamente las mismas normas contables. Es un organismo encargado de elaborar en el interés público y difundir las normas de la contabilidad y auditoría a emitir por la Federación, la FAPSE, para su posterior sanción por los consejos profesionales de ciencia económica. Depende de la Junta de Gobierno e informa su gestión a través de la mesa directiva. Esto, como yo decía, está en todos los libros de contabilidad, ¿sí? Principalmente Newton desarrolla bastante. Bueno, acá seguimos con la esencia, esto ustedes lo van a ver después. Integrantes para cumplir la elaboración de emisiones y sanciones de las normas profesionales, tenemos el Consejo Elaborador, las normas de contabilidad y auditoría, tenemos la mesa directiva, la Junta de Gobierno y los consejos de ciencia económica de todo el país. Fíjense que todos estos cuatro influyen en la emisión de normas contables y sanción. Y los que sancionan, en definitiva, son los consejos profesionales de todo el país. ¿Sí? Una vez que ellos resuelven que se aplica la RT tanto en la jurisdicción, a partir de allí se aplica. ¿Sí? Puede estar aprobada y todavía no aplicada en una jurisdicción, ¿sí? Eso pueden diferir en el tiempo, pero es obligatoria a partir de la sanción de los consejos de cada jurisdicción. Creo que ahora Buenos Aires, por ejemplo, CABA tiene algunas normas distintas del resto del país. La esencia, bueno, se compone de esta cantidad de miembros, se lo pueden leer en el libro, 35 titulares, 7 tratados de contabilidad, 7 auditoría y el director principal general, que preside cada comité. ¿Sí? Estos comités se integran por concursos, ¿sí? Cada tanto se llama concursos, o si no, cada consejo propone también los miembros, ¿sí? ¿Cuáles son los pronunciamientos que emana la FAPSE? ¿Sí? No solamente emanan resoluciones técnicas, fíjense, emanan todo esto. Proyecto de interpretación de normas profesionales, proyecto de resolución técnica,
Interpretación quiere decir cuando pone a consideración de los profesionales la interpretación sobre algún punto de las resoluciones técnicas. Los proyectos de resolución técnica son las resoluciones técnicas antes de salir, primero se pone una consulta, entonces emite proyecto un tiempo determinado para que los contadores opinemos sobre al respecto. Proyectos de recomendaciones técnicas al sector público. El sector público, que también lleva contabilidad pública, no tiene resoluciones técnicas, ¿sí? Sino tiene recomendaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado está fuera de la órbita de los consejos profesionales. Entonces los consejos nada más pueden recomendar que la contabilidad se haga de determinada manera y lo hace a través de recomendaciones, ¿sí? También interpretación de normas profesionales. Una vez que están aprobados estos proyectos, normas, sale la interpretación, que tiene la misma fuerza obligatoria que las resoluciones técnicas, ¿sí? Las resoluciones técnicas son las que más salen de los proyectos, una vez aprobados. Las recomendaciones también salen del proyecto de recomendación técnica. Después tenemos circulares de adopción de las NIF, que es un camino en el cual vamos armonizando las normas argentinas con estas que son las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces, la FAPS emite algunas circulares para que paso a paso algunas empresas vayan adoptando las NIF o algunos caminos que no son las NIF completas, sino distintas formas de adaptación más lenta para que las empresas no hagan un cambio brusco en su contabilidad, digamos, ¿no? Vamos a hablar después más también sobre este tema. Informe también emite y resoluciones coyunturales de emergencia, que tienen que ver muchas veces con el reglamento de ellos mismos y de la FAPS. Otro organismo dentro de la fase tenemos el CENAT-NIM, Consejo Elaborador de Normas de Administración, CONECO, Consejo Elaborador de Normas de Economía. O sea que la FAPS no es solamente de contadores, también emite otro tipo de normas que incluye a todos los profesionales en ciencias económicas. Proyecto de normas técnicas, resoluciones, no sé qué hora es, no estoy viendo, estamos pasando de la hora. Sí, ya son las 3 y 1 minuto. 3 y 1 minuto, no quiero saber cuántas. Y cortamos acá, Carlos, y Dale. bueno, entonces vamos a hacer así. Si es verdad que ya ponen la clave para que puedan inscribirse en el curso, por favor bajen este Power y bajen también el ejercicio de esta unidad, que es todo teoría. Yo les voy a mostrar el sistema. Bueno, es un cuadro teórico y al lado tiene que decir sí, no y fundamental, digamos. No tiene números, no tiene nada, ¿sí? Una forma de practicar lo que vimos hoy, digamos. Por ejemplo, dice, qué sé yo, las normas contables profesionales, no, las resoluciones técnicas emite, y usted tiene que poner al lado quién emite. Las resoluciones técnicas sanciona, tiene que poner quién sanciona. O le pregunta, ¿puede el Poder Ejecutivo emitir resoluciones técnicas? Usted debe poner si sí o no. En caso no, porque emite las legales nada más, ¿sí? Entonces es como un test para que ustedes vayan fortaleciendo los conocimientos teóricos de esta unidad, ¿sí? Nos gustaría que lo puedan hacer eso así en la próxima clase. Si lo vemos rápido, ¿sí? O si no, nos vamos a ir atrasando con la planificación, ¿sí? Y ustedes saben que el atraso con la planificación quiere decir después tener que dar otras clases otros días, ¿sí? Entonces depende también de ustedes que no tengamos que dar clases adicionales. La idea es que ustedes vayan haciendo la tarea, ¿sí? Esto es todo teoría, ¿sí? Tienen que sentarse, leer, hacer la guía de trabajo práctico y nos preguntan cualquier cosa en el aula virtual. ¿El correo que les llegó a ustedes le llegó a partir del CIU o le llegó con el correo nuestro de cada uno? Por ambos. ¿Por ambos? A mí por ambos. En el CIU, por ejemplo. Sí, te llega en el SIU, pero el que te manda el correo, el SIU, no, digamos, es la copia del SIU. Ah, está. Bueno, la idea es que nos manejemos a través del aula virtual, una vez que les habiliten, ¿sí? Vamos a insistir en que estén. Ahí tienen hasta la unidad 4, creo ya subida, de Power y de ejercicio. Además, hay otros ejercicios de la guía
hay ejercicios que subieron los profesores de teoría. Vieron que ustedes en la otra materia tenían pruebas objetivas también, que de tener que poner verdadero o falso y todo. Bueno, esta es la oportunidad para practicar todo eso, porque todas estas preguntitas después aparecen en las pruebas objetivas, ¿sí? Aparecen y usted una vez se está practicando, ya es como que ya saben la respuesta, ¿sí? Y vamos a ir más rápido, ¿sí? Usted, profe, si le querés decir algo más vos. No, nos vemos la próxima clase, que creo que es el viernes, ¿no, Nicolás? El viernes. Miércoles es feriado. Viernes, así que cualquier duda Sí. nos consultan por mensaje de ¿cómo es que se llama? Mensajería en el aula virtual y les contestamos, no hay problema, ¿no? Sí, lo que yo les quiero, sí, siempre les aclaro a los chicos de tercer año, es que primero y segundo año se les malcría un poco a los alumnos. Pero tercer año ya ustedes tienen que andar solitos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no vamos a ser más la maestra Silvela, a la que todo le explicaban, todo. No, se supone que ustedes tienen que ir ahora, leer esta unidad 2 cuando puedan, hacer la guía, y en la clase del viernes próximo vamos a tener nada más que una tutoría de eso, no es que vamos a hacer punto por punto, bla, ¿sí? ¿Entiendes? La idea es que ustedes, y después también tenemos muchas soluciones de trabajos prácticos, ya tenemos grabadas, después vamos a pasar los links, entonces ustedes tienen que ir y estudiar por su cuenta, y las clases van a ser tutoriales, ¿sí? O sea, ya no vamos a agarrar más como en el jardín de infantes, la manito, para que hagan, no, ya el ritmo lo tienen que ir marcando ustedes, ¿sí? Ya sé que es lindo tener la maestra Silvia, yo que te explica todo, no, pero ¿saben qué? Cuando uno agarra la mano por sí mismo, después el parcial lo hace por sí mismo rapidísimo, ¿sí? O sea, nadie le está explicando nada, digamos, ¿sí? Ustedes ya en tercer año ya pueden hacerlo solos, ¿no? Esa también es una recomendación que siempre digo de balde, pero la tengo que decir. ¿Está? Cualquier cosa, no duden en preguntar. Nosotros no estamos conectados todo el día al aula virtual, pero yo por lo menos todas las mañanas voy a abrir para ver si hay consulta, digamos, ¿sí? Y responde. Y le digo para que no, porque le agarra un ataque de ansiedad, así, no es como el WhatsApp, ¿sí? Y también siempre decimos que si un compañero tiene la respuesta y se conecta antes que el profesor, que conteste la respuesta, ¿sí? Profe, le interrumpo un cachito, le aviso para todos que la clave de matriculación es MC con mayúscula 2021. Sí. Escribí ahí en el... MC 2021, ahí anoto. No se preocupen ahí. Buenísimo. Ahí ya mandaron. Se cayó WhatsApp, todo, así que recién están dando MC 2021. Esperen que ahí.